Ghost Blau presenta Humano, Unidad Cósmica, capítulo 14. Contacto con el archivo eterno. El arquitecto del cosmos, la mente. Primera parte. Una energía poderosa invade el cosmos. Gracias a ella, el impulso creador de esa otra energía aún más potente, que llamamos Dios, ha podido concretarse en todo lo que existe, visible e invisible. Es conocida como energía mental. Hasta hoy, los esfuerzos dirigidos a establecer la edad del universo, la causa de su origen y su futuro, solo se han apoyado en su parte más visible, la material. Las energías que se han ido detectando y usando, como los rayos X, las ondas de radio o televisión, el espectro luminoso, los rayos gamma, etc., se han podido descubrir gracias a la incidencia sobre la materia. El descubrimiento del cuerpo astral, gracias al matrimonio Kirlian, solo ha servido, de momento, para confirmar, por un lado, teorías orientales que afirmaban su existencia, y por otro lado, para especular sobre su posible origen y función, desechando cualquier aplicación biológica y médica, hasta que no se sepa a ciencia cierta lo que es. Con respecto a la energía que genera nuestra mente, se ha podido clasificar gracias al electroencefalograma en diferentes gradaciones según la situación mental en que se encuentre la persona a estudiar. Así nos encontramos con un determinado tipo de ondas cuando el individuo está despierto y otras más espaciadas y lentas a medida que su cerebro va pasando del estado de consciencia o vigilia al de la inconsciencia del sueño profundo. La psicología y la psiquiatría, ciencias que estudian la conducta humana, no entran en valoraciones de tipo biológico, salvo en el caso de tratar patologías. La neurobiología, por su parte, trata de desentrañar el misterio de las diferentes funciones del cerebro humano y su relación con el resto de organismos. Pero, aun siendo una ciencia muy joven, ya adolece de ciertos prejuicios heredados de la medicina tradicional, sobre todo a la hora de considerar las funciones de algunos órganos y glándulas relacionados con el cerebro. Una investigación en profundidad, libre de prejuicios, sobre la estructura cerebral, incorporando elementos hasta ahora considerados como de ciencia ficción, mágicos, imposibles o utópicos, como por ejemplo la doble función endocrina y psíquica de las glándulas pineal y pituitaria, así como del tálamo e hipotálamo, nos llevaría a descubrir otro tipo de energías, mucho más sutiles, que son en realidad las verdaderas constructoras del universo, tanto invisible como visible, y que, evidentemente, no pueden ser detectadas por instrumentos como los que disponemos actualmente. Estos instrumentos están diseñados para explorar nuestra actual capacidad mental. Se nos supone un 10%, pero ¿qué pasa con el otro 90%? ¿No se utiliza o es que no somos capaces, con nuestra actual tecnología, de detectar su funcionamiento? Seguramente la respuesta a estos interrogantes tarde tiempo en llegar hasta nosotros. Seguramente también la clave que nos dé estas respuestas esté en ese 90% que, dicen los científicos, no utilizamos. Pero si realmente no lo utilizamos, ¿por qué el cosmos iba a poner en nuestras manos un Fórmula 1 si no podemos andar con él más que por calles donde el límite de velocidad está situado en el 10% de su capacidad? ¿No será que cuando no está el guardia de la consciencia, sí ponemos el coche a toda potencia y nos lanzamos por ese circuito tan diferente que llamamos sueños? Acael, casi al comienzo de la constitución del grupo, nos dijo la siguiente frase: No hay evolución sin consciencia. Esta frase, repetida en algunos pasajes de este libro, fue uno de los primeros axiomas que empezamos a manejar. La trascendencia de la misma no es fácil de percibir hasta que no se hace evidente a través de las experiencias que la vida va poniendo en nuestro camino. Así pues, la consciencia, el darse cuenta, es la clave para la evolución.
Sin embargo, la consciencia no está presente durante todas las horas del día, y cuando lo está, generalmente no capta adecuadamente lo que sucede a su alrededor, tratándose, por tanto, de una facultad poco desarrollada o poco comprendida. En los manuscritos que recibimos del abuelo encontramos una excelente referencia al mundo de la mente y a su relación con el cerebro. El impulso creador de la energía llamada Dios necesita de otra serie de energías menos sutiles que vayan concretando paulatinamente ese impulso. Así nos encontramos al menos con 3 tipos de energías, que de mayor a menor grado de sutileza serían mental, astral o vital y material, o materia propiamente dicha. Es en el plano mental donde el impulso creador se convierte en ideas. Es esta energía la que da forma a todo lo creado, la que interrelaciona a los seres que pueblan el universo de una manera armónica, ecológica. Cuando alguna vez escuchéis la frase «el universo es mental», estaréis escuchando una gran verdad. Algunas filosofías orientales de vuestro mundo han interpretado esta aseveración en el sentido de que el mundo material es ilusorio y por tanto carente de interés para el que quiere evolucionar. Sin embargo, es a través del conocimiento y del dominio del mundo material como el hombre de la Tierra podrá acceder a una etapa de superior evolución, ya que inevitablemente todos los seres humanos estamos sujetos a la limitación que nos impone esa manifestación de Dios que llamamos materia. La meditación y la relajación pueden causar la impresión de que uno se sustrae a esos límites, pero indefectiblemente tendremos que volver a ponernos el traje de vivir. Solo el conocimiento de las leyes que rigen el mundo material nos llevará a superarlas. Si tomáramos aisladamente a la energía mental, entenderíamos en toda su amplitud el concepto tantas veces repetido: una inteligencia superior parece regular el orden del universo. Este concepto habla de la inteligencia, es decir, una manifestación de la mente, una capacidad que permite interrelacionar conceptos aislados para llegar a uno solo, que integra en sí mismo la esencia de todos los demás. Por otra parte, la energía mental necesita de otra menos sutil, que permita que las ideas generadas tengan un componente vital y armónico. Esa energía es llamada astral, la cual a su vez necesita de la materia para poderse concretar en forma física. Podría poneros un ejemplo ilustrativo de la interrelación energética que existe en el cosmos. Imaginad que el dueño de un terreno, Dios, quisiera edificar en él. Ese deseo lo recoge un arquitecto, mente, que diseña los planos de una casa en función de su habitabilidad, de los materiales de que dispone, etc. A continuación pasa la información a los obreros, astral, los cuales, siguiendo fielmente las instrucciones emanadas del arquitecto, dan forma a la casa, materia. En cada ladrillo, en cada teja, en cada baldosa estará implícito desde el deseo de construir hasta la energía puesta en su materialización. Todos son importantes, pues la casa no hubiera sido posible sin la intervención de cada uno de ellos. Todos podrían decir, esa casa la he hecho yo, y sería verdad. Así pues, una vez que hemos situado a la energía mental en el cosmos y visto, aunque sea someramente, el papel que desempeña en la creación, analizaremos cuál sería su estructura. Para ello vamos a tomar al ser humano como objeto de nuestra reflexión, puesto que el ser humano lleva incorporados en sí mismo todas las características necesarias para hacer de él un ejemplo vivo de la manifestación del cosmos. Como toda energía, la mente se manifiesta a través de 2 polaridades. En el caso de la mente suprema ya os indiqué sus 2 polaridades, es decir, el polo positivo o pensamiento eterno de la creación y el polo negativo o creación propiamente dicha.
En el caso de la mente humana, el polo positivo estaría conformado por lo que se conoce como consciencia, y el polo negativo por tres aspectos o manifestaciones que de mayor a menor vibración llamaríamos subconsciente, consciente e inconsciente, aunque esta denominación no corresponda necesariamente con las que le asigna la psicología de vuestro planeta. Para que dos planos de diferente nivel vibratorio se puedan relacionar, es necesaria la existencia de un lazo o puente de unión que contenga en sí mismo características de cada uno de los niveles a relacionar. El nexo que une los planos espiritual y mental se encuentra en la consciencia. Este aspecto de la mente lleva incorporada la ley cósmica, que se manifiesta a través de la llamada voz de la conciencia, la cual, cuando tomamos una decisión, nos hace llegar su veredicto en forma de sentimiento interno, de aprobación o desaprobación. Por otra parte, también lleva incorporada aspectos energéticos mentales, por cuanto el veredicto de la ley cósmica se hace patente en forma de sentimiento, que generado en el subconsciente llega hasta el consciente, provocando una reflexión sobre la consecuencia de nuestra decisión, y también sobre el inconsciente, en forma de satisfacción o insatisfacción física. Quizás el aspecto más evidente de lo que acabo de mencionar sea precisamente la manifestación física. Como habréis notado, ante una decisión acertada que esté de acuerdo con la consciencia, se siente el clásico hormigueo de satisfacción que se genera a la altura del plexo solar. Cuando la decisión va en contra de la consciencia, el hormigueo se convierte en presión, malestar y nerviosismo. La consciencia, como nexo entre dos planos, no aplica los mismos parámetros a todos los seres humanos, al menos en lo que se refiere a su componente mental, puesto que en lo relativo a la ley cósmica sí es igual para todos. Este componente mental se adapta a las circunstancias de cada hombre, es decir, que los aspectos sociales, culturales, temporales, físicos, etc., son los que determinan que la ley cósmica se interprete de una manera o de otra. Por poner un ejemplo, diría que lo que es reprobable para un hombre del mundo occidental terrestre, como es el apropiarse de algo perteneciente a otra persona, para un bosquimano no lo sería, ya que para él no existe lo tuyo y lo mío, sino lo de todos. Por tanto, su consciencia no le recriminaría su acción. Por el contrario, la consciencia del bosquimano le recriminaría, por ejemplo, el no pedir perdón al animal que mata para alimentarse, mientras que a un occidental ni siquiera se le pasaría por la cabeza tal cosa. Es más, la caza la conciben como un deporte cuya finalidad no tiene nada que ver con la supervivencia. Cuenta la leyenda bíblica que Dios expuso a nuestros primeros padres del paraíso porque se atrevieron a comer de la fruta del árbol de la ciencia del bien y del mal. Una vez que comieron dicha fruta, dijo Yahvé, Dios, «He aquí que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, en cuanto al conocimiento del bien y del mal. Ahora, cuidado, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y comiendo de él viva para siempre». Y expulsó a Adán y a Eva del paraíso, poniendo delante de la entrada a querubines que les impidiesen volver. He aquí un curioso aspecto del relato bíblico sobre el pecado original. Dejando aparte cuestiones tales como que Yahvé parecía no estar solo, ya que sus exclamaciones estaban dirigidas a otros iguales a él, es posible establecer el paralelismo entre nuestros antepasados neandertales con Adán y Eva, antes de comer el fruto prohibido, y los hombres de Cromañón u Homo sapiens sapiens después de haberlo comido. Al parecer, la diferencia más significativa que podemos encontrar entre los hombres de Neandertal y el hombre actual es su capacidad para tomar decisiones, es decir, para utilizar el libre albedrío. De hecho, hubo un cambio sustancial en el comportamiento de los seres humanos que, a raíz de la llamada revolución neolítica, pasaron de ser nómadas, recolectores y cazadores
a ser sedentarios, agricultores y ganaderos, lo cual implica unos procesos mentales más evolucionados, a la par que unos hábitos de vida radicalmente distintos surgidos por la necesidad de sobrevivir en un mundo hostil, donde los recursos alimenticios eran escasos. Así pues, probablemente lo que el relato bíblico parece indicarnos es que, en un momento determinado de la historia del hombre, éste adquiere la capacidad de tomar decisiones sobre sí mismo y sobre su entorno, incorporando en su mente el libre albedrío, o, por decirlo de otra forma, establece una conexión entre su mente y su propia divinidad o espíritu. Por consiguiente, es expulsado del paraíso de la inconsciencia para entrar en el de la consciencia. A partir de ese momento, el hombre tendrá que ganar el pan con el sudor de su frente, tendrá que alimentar su espíritu con el esfuerzo de su mente. La leyenda bíblica, así como la interpretación dada, nos hacen patente un hecho. Somos seres conscientes y por lo tanto tenemos un objetivo, el de ampliar nuestra consciencia hasta llegar a ser lo que, aparentemente, no quería Yahvé, es decir, uno de ellos, cosa a la que irremediablemente estamos abocados. El cuerpo mental consciente nos comunica con el exterior, produce los razonamientos lógicos y durante los momentos de vigilia nos hace reflexionar tanto sobre lo divino como sobre lo humano. En él se encuentra el libre albedrío, dispositivo sutil que manejamos a la hora de tomar decisiones. A él afluyen los impulsos provenientes del subconsciente, en forma de voz de la experiencia y voz de la conciencia. Aunque las trabas y filtros que os han puesto en medio, tanto la educación como las normas sociales, entre otros, hagan que en ocasiones os cueste escuchar esas voces. El hombre que tiene la capacidad de elegir entre el bien y el mal debe ir paulatinamente ampliando esa consciencia. Deberá ser consciente de cuáles son los mecanismos de funcionamiento del universo creado, cuál es su estructura material, las energías que lo movilizan y vitalizan, cuál es su papel como parte del mecanismo cósmico y la razón por la que nace y muere una y mil veces. Solo ampliando el consciente su capacidad de decisión se verá ampliada, pues en lugar de utilizar media docena de parámetros, como es habitual entre vosotros, llegará a manejar prácticamente todos. En ese momento, sus decisiones habrán trascendido de los conceptos de bien y mal, es decir, serán siempre acertadas. En ese momento también habrá superado la necesidad de reencarnarse, puesto que ya no tendrá que volver a nacer para corregir errores. El consciente es la herramienta que el Padre Cosmos nos ha dado, los talentos de la parábola del Maestro Jesús. Aquel que la desarrolla tendrá con cada nueva existencia más y mejores oportunidades para evolucionar. Por el contrario, aquel que la entierre, aquel que por miedo no tome decisiones, que se conforme con lo que sabe, haciendo caso a ese refrán tan vuestro, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, ese estará haciendo fracasar su proyecto de vida, porque la vida es una escuela a la que se viene a aprender, y solo se aprende probando, ejercitando el libre albedrío y poniendo en marcha el motor de la curiosidad, que es el que hace avanzar a los hombres de cualquier lugar del universo. En definitiva, haciendo trabajar a ese cuerpo mental, tan reprobado por las filosofías pasivas, que es el consciente. La ubicación de la energía mental consciente sobre el cerebro se encuentra situada en la parte frontal e izquierda del mismo. Esto significa que las neuronas situadas en esas áreas están especializadas en la interrelación de parámetros diversos a partir de los cuales obtener una síntesis, lo que comúnmente se conoce como reflexión. En la búsqueda del conocimiento, el hombre inicialmente dirige sus esfuerzos a reconocer su propio cuerpo físico para posteriormente conocer el entorno en el que se desenvuelve. Así, desde que adquiere su libre albedrío, dirige sus pasos a averiguar las causas de sus enfermedades
y los remedios para solucionarlas. Al principio, sus males eran relacionados con la voluntad de los dioses, pero gracias a la observación de la naturaleza va reconociendo en las plantas propiedades curativas que, con el tiempo, se convertirán en la base de la farmacopea. En cualquier caso, han tenido que pasar muchos años para que se empiece a relacionar mente y cuerpo. Hoy día, la medicina psicosomática, psico de mente, somática de relativa al organismo, está en auge, pues los médicos han podido observar que en un alto porcentaje de enfermedades hay una influencia directa de la mente. Evidentemente, a mayor nivel de vibración, mayor será la influencia ejercida sobre el resto de los cuerpos. Por tanto, cualquier alteración en el cuerpo mental incidirá sobre el cuerpo etérico o astral, y este a su vez sobre la organización celular del cuerpo físico. La energía que conforma el inconsciente es la que regula todo el funcionamiento biológico del organismo, desde el crecimiento del cabello hasta la más ínfima de sus funciones, permitiendo el desarrollo automático de muchos procesos, como la respiración, los latidos del corazón, los parpadeos, la producción de hormonas y diferentes sustancias químicas, la digestión, etcétera, etcétera. No obstante, la acción de ese cuerpo mental puede verse inferida por el consciente. Hay algunos terrestres que con entrenamiento consiguen reducir los latidos del corazón hasta límites cercanos a la muerte clínica. Sin embargo, hay otras formas más burdas de interferir. Por ejemplo, cuando fumáis, bebéis alcohol o os drogáis, o simplemente cuando no atendéis la higiene corporal. Cada célula del organismo lleva impresa en su código genético la orden de supervivencia, que emana directamente de la fuente. Así pues, el inconsciente tiene como misión que esa orden se cumpla. Para ello, siempre está preparado para responder a las agresiones que provienen del exterior y del interior. Del exterior por cuanto lleva incorporado el sistema de reflejos, que le permiten generar las sustancias químicas necesarias para que el cuerpo se encuentre en disposición de repeler la agresión. Los músculos se tensan, las pupilas se dilatan, el corazón late más rápidamente, enviando más oxígeno y glucosa a los músculos. Las glándulas suprarrenales generan adrenalina para mantener la tensión. El cerebro interrelaciona todas sus áreas para obtener la información necesaria. Solo el miedo provoca el colapso de estas acciones. El miedo es el resultado del desconocimiento, por tanto de un proceso derivado del consciente. Cualquier alteración psicológica tiene su repercusión correspondiente en el organismo, bien en forma de dolores de cabeza, nerviosismo, estrés, úlceras gástricas, infartos de miocardio. Con ello quiero decir que los causantes de nuestros males físicos somos exclusivamente nosotros, y por el contrario, la buena salud, la armonía física, el rechazo a los contagios y el aspecto saludable son síntomas de unos equilibrados procesos mentales. La energía mental del inconsciente se sitúa, a nivel físico, en la parte occipital del cerebro, en el cerebelo. Desde ahí controla todo el funcionamiento biológico a través del sistema nervioso central y periférico. Esta serie no finaliza aquí. Iremos publicando las enseñanzas de Genome con regularidad. Encontrarás los enlaces abajo, en la descripción. Todo lo que se recibe es para darlo. Agradeceríamos que compartáis este vídeo con todo el mundo y os suscribáis a este canal para poder seguir recibiendo y compartiendo información. Muchas gracias.